Yo creo que hay de pronto algún detalle técnico que sí toca. Ok, listo, Rubén. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Bueno, ok, entonces arrancamos, chicos. Listo. Entonces, el paciente que vamos a discutir, como les decía, es un paciente real. Es un paciente real. ¿Ah? Es un hombre de 63 años. Miren que cada detalle de la historia clínica es bien importante. Es un hombre viudo. Es un hombre viudo. Uno piensa, esta información de pronto no es trascendente. Zapatero. Y es interesante, luego veremos si es todavía un zapatero que es activo en su profesión. Vive en Villa del Socorro, dos hijas. Es interesante saber si este paciente vive solo o es un paciente que vive con alguna de sus hijas, porque en un determinado momento para enfermedades crónicas el apoyo de un cuidador primario es definitivo y cambia completamente el pronóstico de tener una persona que esté pendiente de él, si es una persona que no tiene la completa independencia. Bien, ok, entonces, vean los problemas de salud de este caballero. Es un paciente con hipertensión arterial. Ya hace unos 7 años. Es además dislipidémico. Dentro de la dislipidemia, el tipo de dislipidemia que tiene ese paciente es por hipercolesterolemia, hipertenso, su edad, y vamos a ver ahorita que nos van a contar que es además fumador, desarrolló una enfermedad crónica que se manifestó hace 7 años por un infarto agudo de miocardio. Siguió fumando y tuvo un nuevo evento en el 2011 y uno nuevamente en el 2014. Para las situaciones de infarto agudo de miocardio anteriores, se había logrado atenderlo en el momento de la urgencia y se pudo hacer revascularizaciones percutáneas. Pero en esta última tuvo un infarto de miocardio en el que al hacer la coronariografía se encontró que no se podía hacer ningún tipo más de revascularización, ni quirúrgica, ni percutánea, y se decidió continuar manejo médico con este paciente. Entonces, vamos fijándonos que es un paciente que tiene una enfermedad coronaria, que ha tenido manifestaciones importantes y que todo lo que tenemos que hacer con él es manejarlo con medicamentos, con ejercicio, con manejar sus factores de riesgo. Vean lo trascendente que es aquí el que podamos orientar a este paciente desde el punto de vista manejo médico esencialmente. Nos informan que se le ha observado en las veces que se le ha tenido la oportunidad de evaluar que tiene un aumento moderado del automatismo ventricular. O sea, que le han visto ectopias ventriculares, posiblemente no un número demasiado grande, ni taquicardias ventriculares, solamente presencia de ectopias ventriculares. Pero es un detalle importante porque esto puede ser un factor de riesgo para una muerte súbita en un paciente como este. ¿Ah? Vean cómo quedó comprometida la función sistólica de este paciente. En el 2014 sabemos, y desde ese momento no se le ha vuelto a hacer una nueva ecocardiografía, hay un compromiso leve de la fracción de eyección, 40%. Entonces, ya hasta este momento tenemos un paciente hipertenso, dislipidémico, que tiene una enfermedad coronaria importante que se ha manifestado por infartos de miocardio en 3 ocasiones. La última vez se le hizo manejo solamente médico y se dejó de aquí para adelante en manejo médico. Tiene un aumento moderado del automatismo ventricular, posiblemente tiene unas 2000 ectopias ventriculares en un día completo. Ya vengo, un segundo, mijo. Bueno, creo que el doctor Atencia acaba de ingresar. Permítanme un segundito. Yo trato de darle para que entre como um, panelista. Permítame un segundito, que es fundamental que el doctor
Atencia esté como panelista. Perdónenme un segundito que se está comunicando. Confiamos que algunas de las cosas que Escúcheme, chicos, pero parece que el doctor Atencia tenga alguna dificultad. Espérenme un momentico, que si no, debo mandarle una invitación. Bueno, ok, sigamos conversando. Entonces, ya tenemos una serie de detalles de los aspectos que tienen que ver con los problemas cardíacos. Ahora veamos qué es la parte pulmonar, que es la que vamos a unir junto con los problemas cardiológicos. Vean ustedes, los pacientes, uno no puede decir, vea, tiene solamente un problema cardíaco, tiene un problema de diabetes, tiene un problema vascular, tiene un problema de depresión. Es un paciente que puede tener varios problemas. Y entonces nos dicen lo siguiente sobre la parte pulmonar. Es un paciente que tiene un MRC grado 1, tiene un BODE de 3, tiene una presión sistólica de la arteria pulmonar de 35 milímetros en la última ecocardiografía. Y miren la cosa tan impactante que una persona, aparentemente, después de 3 infartos, sigue fumando. Bajó pues su consumo, que seguramente antes era de 2 cajetillas diarias, y está fumando 3 cigarrillos al día, pero sigue todavía activo con esta parte. ¿Sí? Ay, yo no sé qué pasó aquí, que no está la parte de el diagnóstico de EPOC, listo. Ese paciente está caminando todos los días, afortunadamente, llega a un BOR de 12, a ese nivel llega sin angina y últimamente su única sintomatología es tos matutina con expectoración blanquecina, tiene una presión arterial de 130/82 en el brazo derecho, un pulso de 64 por minuto rítmico, tiene una frecuencia respiratoria de 18 por minuto, una saturación de 92%, peso de 74 kilos, talla 1.65, lo que hace que tenga un índice de masa corporal de 27, tiene una cintura abdominal de 84 centímetros, no hay incrustación yugular, no hay soplos en cuello, hay una disminución generalizada del murmullo vesicular sin otros sonidos. El PMI no es determinable, no hay latido epigástrico. Miren, da la impresión de que no tuviese crecimiento de cavidades derechas y tampoco un PMI determinado. No puede uno decir si tiene hipertrofia ventricular izquierda, pero no alcanza uno a determinar el PMI. Los ruidos cardíacos alejados, sin soplos, no tiene ni S3 ni S4. Tampoco hay signos de congestión, ni hepatomegalia, ni edemas, y tiene buenos pulsos pedios. La parte circulatoria aparentemente está bien. Muy bien. Entonces, hasta este momento, hay algunas preguntas. Déjese, yo les muestro esta parte que eh, Laura nos pregunta, ¿cuál es el valor normal de la presión arterial sistólica en la arteria pulmonar? ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Cuál es la presión normal de la arteria sistólica de la arteria pulmonar? Es- Fíjense que el ventrículo derecho tiene como presión 25 la sistólica y 15 la diastólica. Entonces,
la presión de la pulmonar en cualquier parte, a nivel del mar o a nivel de Bogotá, es la misma. Es de 25 milímetros de mercurio, la presión sistólica de la pulmonar, y la diastólica de la pulmonar es 15. El ventrículo derecho tiene la presión en la sístole 25 y en la diástole puede llegar hasta 0. ¿Estamos? Esa es la presión. Afortunadamente, justamente la resistencia de las arterias pulmonares es bajita y el ventrículo derecho tiene que enfrentarse ante una presión bajita, que es precisamente lo que hace la diferencia entre la circulación derecha y la circulación izquierda. La diastólica de la pulmonar es 15, Javier, ¿de acuerdo? Es 25 la sistólica, 15 la diastólica. Por supuesto que puede bajar un poquito más. Y el ventrículo derecho tiene la presión sistólica 25 y la diastólica puede ir hasta 0. Usualmente es 4 o 3, pero puede ir hasta 0. ¿Vale? Bueno, ok. Voy a fijarme si el doctor Atencia está con nosotros. Denme un segundito para darle... No, veo que todavía no ha ingresado. Bueno, ok. Les voy a pedir el favor de pronto, Javier, si tú le mandas un correo al doctor Atencia copiando el enlace para que él pueda entrar. El correo de Carlos José Atencia. Ay, hijo de madre, a mí se me olvidó. Ok, vamos, esperemos un momentico más. ¿Listo? Bueno, entonces, este caballero tiene como... Ok, espérate un segundo. Estoy pidiéndole al doctor Atencia que me mande su dirección para que Javier le hagas una invitación. Bueno, entonces, este caballero le dijeron que tenía EPOC. Sus últimos exámenes, un segundo. Ok, listo, ya está. Gracias, Javier. Él ya está en este momento entrando a su correo. Entonces, miren los exámenes que tenemos del un colesterol total que está por debajo de 200. Ese caballero tiene ya su colesterol bien controladito. Tiene un LDL por debajo de 100, que es una de las metas que uno tiene cuando está manejando un paciente con enfermedad coronaria, tratar de tenerlo por debajo de 100 el LDL, cerquita de 70 es lo ideal. Los triglicéridos un poquito elevados, que normalmente no deben ser más de 150, el HDL 50 miligramos por decilitro, una glicemia de 112. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ese 112 es normal? Ok, espérenme un segundito, que yo creo que ya sí tenemos al doctor Atencia aquí con nosotros. Espérenme un momentico. Listo. Ya tenemos al doctor Atencia. Bueno, Carlos, bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Listo, qué bueno que estás con nosotros y aquí está todo el grupo. Tenemos unos 77 participantes esta noche. Empezamos a presentar la historia clínica del paciente. Ya hemos tenido la oportunidad de leer la historia clínica y estábamos revisando los últimos exámenes del paciente. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos viendo ya una última glicemia de 112 miligramos por decilitro. Perfecto. Entonces, Elizabeth nos dice, hombre, hasta 100 debe ser normal, no debe ser menor de 70. Entonces, ¿qué piensas de ese 112? Esa paciente debe ser una paciente que sea glicémica y puede ser una prediabética o puede tener diabetes mellitus. Entonces, esta paciente con este paciente, este examen, muy seguramente va a requerir que nosotros le repitamos el examen o hacer una carga de para definir si ese paciente es Carlos. Todo muy bien por aquí. El sonido atrás. ¿Tienes problemas con el sonido? Voy a cambiar el micrófono. Ok, hay de pronto un poquito de sonido. Sí, vamos a tratar de estabilizarlo. Ok, exactamente, Rubán. Este dato es una glicemia en adulto, efectivamente. Carlos, ¿sabes Sí, qué señor. vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando de pronto tú quieras intervenir, me haces una ceñita a través del chat para quitarte el sonido porque hay alguna interferencia que dificulta el oírte bien. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí. Ok, listo, muchachos. Entonces, esa paciente tiene un detalle que nos obliga a estudiarlo con más profundidad, definir si solamente es una disglicemia o esa puede ser una manifestación de una diabetes mellitus. Entonces, este paciente va a necesitar el que le hagamos una carga de glicemia y ver cómo se comporta a esa carga de glicemia. Ahora estamos haciendo también como diagnóstico una determinación de hemoglobina glicada y si estuviera por encima de 6.5 haríamos el diagnóstico de una diabetes mellitus. Posiblemente tenga una disglicemia y es una razón más para cuidar a este paciente y tratar de llevarlo a que no desarrolle en el futuro un problema más. A que con esos antecedentes que tiene él de dislipidemia, de fumador, de hipertenso, si se agrega una diabetes, pues nos da una explicación de por qué su enfermedad coronaria está siendo también tan intensa. Muy bien, un detalle interesante, se le hizo una microalbuminuria. Vean que es bien interesante, un paciente hipertenso, un paciente que de pronto tiene una prediabetes o ya una diabetes, el saber que no tenga una microalbuminuria, le dice uno todavía no hay un compromiso renal y uno tiene que cuidar detalladamente eso en el paciente. Yo quisiera que nos contaran antes de conocer las pruebas de función ventilatoria de ese paciente desde la espirometría, que con los datos clínicos habría manera de sospechar que este paciente tenga EPOC. Tenemos un factor de riesgo que es el fumador, pero el examen físico nos ayudaría a pensar qué cosas podríamos encontrar en el paciente para sospechar que tenga un EPOC. Oigo las opiniones porque sé que el doctor Gustavo les habló de ese detalle y puede ser interesante que lo comentemos. Laura nos plantea que hay una disminución del murmullo vesicular. Fíjate que es interesante que no nos dicen cómo es el murmullo vesicular. Entonces, eso tiene uno que informarlo en el momento del examen físico, sobre todo en un paciente fumador. Si el murmullo vesicular se oye bien o está disminuido. De acuerdo, Juan. Entonces, fíjate que cuando me dices la sintomatología hay tos y es muy importante saber si esa tos es productiva y saber cómo es la tos. Espérate un segundito, ¿cómo es? Ok, le damos a Carlos ya sí el micrófono. Perfecto. ¿Listo, Carlos? Perfecto, profe. Ah, bueno, ahora sí está perfecto y entonces, hermanito, en cualquier momento
aquí hacemos esto a dúo. Estábamos conversando sobre los hallazgos que le hacen sospechar a uno que el paciente pueda tener un EPOC. Entonces, la historia es muy importante, fundamentalmente la disnea, la parte de expectoración, son dos detalles esenciales. El antecedente de este paciente de ser un gran fumador, son cosas muy importantes, y al examen físico hay cosas que lo ayudan a uno a pensar de que puede haber un EPOC. Ya nos planteó uno de ustedes que uno de los hallazgos puede ser la disminución del murmullo vesicular en forma generalizada. ¿Qué más cosas puede uno encontrar en un paciente que le hagan sospechar la presencia de una EPOC? Yo creo que tengo por aquí la presentación del doctor Gustavo y de pronto se las pongo, ¿no? Que realmente es interesante esta parte que él les dio de EPOC, donde algunos detalles semiológicos son muy importantes en recordarlo, ¿no? La placa de toras que muestra atrapamiento de aire. Entonces, perfecto, Angie. Entonces, una de las cosas es ese aumento del diámetro anteroposterior del tórax, que hace que sea lo que llamamos un tórax en tonel. Vale. Entonces, disminución de la excursión pulmonar. Esa es otra de las cosas interesantes que en el momento de examinar al paciente, uno coloca las manos y hace que el paciente haga una inspiración profunda y tiene una posibilidad de uno mirar si el tórax se expande adecuadamente. Hay diferentes maniobras, y ustedes la van a ver en quinto, pero es una maniobra muy fácil de hacer, en el cual uno se da cuenta que casi no se mueve los emitoras. En cambio, una persona normal, uno ve que se desplaza la mano, esas dos manos que las ven ustedes allí, en el momento que pone uno a esperar al paciente, uno ve cómo se desplazan de la línea media y le dicen uno, hay una buena excursión pulmonar. Entonces tendríamos disminución de la excursión pulmonar, la disminución del murmullo vesicular. Uno puede encontrar ruidos agregados, roncancias, porque hay irritación bronquial, hay secreciones y puede haber obstrucción al flujo, y entonces puede haber una sibilancias. Y esa parte, ¿vean? Es la otra manera de hacer la excursión torácica. Miren la forma de colocar allí las manos para pedirle al paciente respira profundo, y uno ve cómo se alejan los pulgares de la línea media y le permite uno evaluar cómo está la excursión del paciente. Y esta parte de la hiperresonancia. Entonces, esta manera de hacer la percusión, ustedes la van a aprender toda en el semestre de semiología, pero miren ustedes cómo hay una cantidad de detalles semiológicos que le hacen pensar a uno que el paciente tenga una EPOC. Entonces ya quedamos en que hay disminución del murmullo vesicular a la auscultación. A la palpación hay una disminución de la excursión torácica. Hay una hiperresonancia al momento de hacer la percusión, y la parte, ahí están marcados los diafragmas, y uno de los detalles bien interesantes es disminución también de la movilidad diafragmática. Y esos son detalles del examen del paciente. Y miren cómo de este paciente que de pronto nos van a decir, posiblemente es un paciente que tiene una EPOC, no nos cuentan nada de la parte pulmonar. Nos dicen dónde está el PMI, nos dicen que no hay latido epigástrico, pero miren, no nos dicen ni cómo es el murmullo vesicular, ni cómo es la expansión torácica, cómo es la percusión y la auscultación, cómo están eh, cómo está el murmullo vesicular. No sé, Carlitos, ¿tienes algún comentario para hacer de esta parte que puede ser para ellos muy importante, aunque todavía no manejan bien el examen físico, pero vale la pena hacer la insistencia sobre cuándo sospechar al momento de examinar a un paciente que tenga una EPOC? Sí, profe, básicamente los que usted ya había mencionado, de pronto hay otra de los signos en la parte de la semiología, y es el tiempo expiratorio. El Ajá, paciente con la EPOC
tiene un tiempo expiratorio que es más prolongado. ¿Sabes, Carlos? Vale la pena recordarle a estos chicos que uno cuando ve el paciente con EPOC, eh, uno lo ve respirar de una forma distinta. Usualmente lo ve un poquito más poliglobúlico, entonces lo ve como moradito y lo ve fruncir los labios y hacer una aspiración con los labios fruncidos y justamente lo que tú acabas de decir, la aspiración se hace mucho más prolongada que la inspiración, ¿no? Sí, señor. Porque eso es justamente una enfermedad obstructiva crónica que lo que dificulta es la salida del aire, no tanto la entrada. Sí, señor, así es. Entonces, por eso mismo, vi ahí que hay una de las diapositivas del doctor Gustavo hablando de la retención de CO2, que se debía a eso, al atrapamiento dinámico del aire durante la expiración por obstrucción de la vía aérea. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, esos detalles y aprovechemos esto para mirar lo que se ve en el paciente que tiene una EPOC. Ustedes ven aquí en un tórax normal, aquí usualmente ven ustedes mucho más negra la parte pulmonar, lo que a veces el corazón se llama corazón en gotera, y vean ustedes los diafragmas como aquí tiene una buena comba mientras que aquí se aplanan. Y esa es una de las causas de la fisiopatología de la disnea en el paciente que tiene EPOC. Ese diafragmas tiene un movimiento anormal y no permiten hacer entrar apropiadamente el aire y es lo que decíamos ahora semiológicamente. Encuentra uno los semidiafragmas más bajos de lo normal y no excursionan, que cuando uno hace la excursión diafragmática, uno por percusión es capaz de darse cuenta que el diafragma en la expiración puede subir unos 2 3 centímetros, mientras que usualmente en el paciente con EPOC no hace mayor desplazamiento. ¿Algún otro comentario, Carlos? Recordarles a los muchachos que, si bien es cierto el tabaquismo, profe, constituye el factor de riesgo más importante para la enfermedad, nuestras amas de casa del campo que cocinan con leña también tienen un factor de riesgo exposicional muy fuerte, que es el cocinar con leña. Carlos, yo les mandé a los estudiantes esta conferencia del doctor Héctor Ortega que me parece muy didáctica y se la recomiendo porque es de lo más didáctico que me he encontrado explicando bien lo de la EPOC. Miren ustedes que en Colombia tenemos una prevalencia del 8.9 de EPOC, comparando con lo que es la Ciudad de México, Caracas, Uruguay, donde hay un tabaquismo muy acentuado, y Chile. Eso, un estudio muy bonito que se llama Propocol. Y miren el problema que tenemos en Medellín, si lo comparamos con otras ciudades del país, tenemos un problema importante de tabaquismo y la prevalencia de EPOC, miren ustedes, 13.5, mientras que en el resto del país es cercano a 8. Aquí tenemos una prevalencia de EPOC mucho mayor y eso es un problema bien importante. Y miren la cosa tan importante, y es de que el número de pacientes con EPOC conocidos, sintomáticos, es la parte que aflora de la superficie del iceberg, mientras que hay pacientes sintomáticos no conocidos que tienen EPOC y un grupo grande de asintomáticos no conocidos que cuando hacemos pruebas de función ventilatoria están alteradas. Y el artículo que apareció en New England Journal del fumador, como a pesar de que tenga una función expiratoria normal, se encuentran ya alteraciones a nivel más profundo y que le dicen a uno, la enfermedad del fumador, aunque sea asintomático, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces es un artículo muy bonito. Y miren qué bonito estas observaciones. El diagnóstico a veces se nos queda sin diagnosticar, a veces ya lo diagnosticamos mal y a veces se diagnostica tarde. ¿Ah? Entonces, les quería mostrar estos dos detalles que muestra la parte de diagnóstico, como el paciente que tiene EPOC tiene usualmente estos síntomas, pero puede cursar asintomático.
tiene estos dos antecedentes, la exposición al cigarrillo y lo que acaba de decir Carlos, que es muy importante, y es la exposición a la parte de biomasa. Muchos de nuestros campesinos todavía cocinan con leña. Obviamente que el factor de riesgo es estar también muchos años sometidos a esto, no es solamente que en un asado una vez a la semana o una vez al mes alguien dice que es exposición a biomasa, se necesita una exposición prolongada como el tabaco. Y miren la cosa bien importante donde se nos insiste muchísimo de que definitivamente estas dos cosas, síntomas y los signos que acabamos de ver, junto con ese antecedente de exposición a tabaco, a biomasa, pero para hacer el diagnóstico requiere esta confirmación por espirometría, con los criterios bien precisos, que es esta relación del FEV1 y el FBC menor de 70, post broncodilatador, confirma la presencia de limitación aérea que no es completamente reversible. Y ese criterio bien claro, se requiere espirometría para el diagnóstico del EPOC. No sé si quieres resaltar alguna cosa, Carlos. No, profe, lo que usted ha dicho es todo muy correcto. Y hacer hincapié pues sobre el mal diagnóstico y el diagnóstico tardío que hacemos simplemente es debido a la inercia médica. Los médicos no vemos el tabaquismo como una enfermedad y creo que es hora de verlo así, porque si seguimos como estamos, pronto el EPOC sobrepasará las enfermedades cardiovasculares como primera causa de mortalidad. Y miren qué tan interesante esto. Y lo estamos encontrando. Miren, ahora que estamos estudiando un poco más profundamente la EPOC, resulta que muchos pacientes que están sometidos a oxígeno domiciliario nunca le han hecho una espirometría y cuando se estudia más profundamente ese diagnóstico que tenían de EPOC desaparece completamente porque se hace una espirometría y no se encuentra uno que hay obstrucción. Entonces, ¿cómo dejamos de diagnosticar y a veces tenemos pacientes con el diagnóstico de EPOC y nunca le hemos hecho una espirometría y lo tenemos con manejo con oxígeno inapropiadamente y demás? ¿No es así, Carlos? Sí, señor, es un diario en la práctica clínica ver a estos pacientes, tienen gases arteriales, hasta inclusive otros exámenes antes de la espirometría. Imagínate. Entonces, sí, señor. Y vean ustedes que el examen de espirometría es supremamente sencillo, pero tiene que ser muy bien hecho. Ustedes pueden encontrar en Google, pueden ver cómo se hace una espirometría, porque el técnico tiene que explicarle muy bien al paciente de cómo debe respirar, cómo debe expirar, y tiene que hacerlo varias veces, tiene que estimularlo, porque no es un examen fácil y muchas veces el problema es técnico, tienen también que aprender a diferenciar cuando tiene problemas técnicos el resultado de una espirometría. ¿Algún comentario, Carlos? No, todo muy bien, todo muy Ok, claro, doctor. perfecto, listo. Bueno, entonces, esa parte vean esta conferencia del doctor Ortega, que definitivamente es muy interesante, porque se cambió el paradigma de la EPOC, porque la situación es ya no solamente una alteración de la función ventilatoria de la expiración, sino que a estos problemas que están anotados en la parte pulmonar se une manifestaciones sistémicas, donde fíjense que un problema que a veces se asocia con la EPOC es que el paciente se vuelve delgadito, delgadito, delgadito. Hay atrofia muscular que participa también en la fatigabilidad del paciente y en el cansancio del paciente. Aparecen enfermedades cardiovasculares. Vean, este paciente es un paciente que tiene ya enfermedad coronaria, osteoporosis, anemia normocítica, diabetes, síndrome metabólico. Miren nuestro paciente que probablemente está o en un síndrome metabólico o en una diabetes mellitus y la parte emocional. Entonces, esta es una enfermedad que ya la vemos mucho más ampliamente, ya no solamente es un simple problema pulmonar, sino es una cosa que afecta de una forma integral a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, les recomiendo muy especialmente que vean esta conferencia porque es una conferencia que los va a ustedes a orientar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, en el caso de nuestro paciente, veamos cómo eran las pruebas de función ventilatoria. Entonces, ya ustedes tenían el informe, ese paciente
miren de pronto aquí tenemos un acercamiento de cómo estaba su FBC basal, su FB1 basal. Vean ustedes el porcentaje de lo predicho, ¿sí? La relación FB1 sobre FBC, mírenla ustedes. Entonces, aunque aquí está corridito esto, ok, es aquí .76, la relación de FB1 sobre FBC, los detalles y cuando se le hace con el broncodilatador. Vean ustedes que comparando con el broncodilatador no hay modificación de una forma importante. ¿Ok? Carlos Mantilla hace una pregunta que de pronto sí es interesante. ¿Cuándo pida uno una espirometría? Si el paciente viene con disnea, con producción de tos prolongada, tiene estos antecedentes de exposición a biomasa o a cigarrillo, o tiene exposición medioambiental a otras sustancias como talco, como fibra, etcétera. Y hay pacientes que cuando hay estos factores de riesgo, así el paciente no tenga sintomatología, justifica hacerlo justamente para tratar de prevenir alteraciones pulmonares. eh, el paciente fumador, el paciente que se expone mucho a humo de leña o la parte industrial. No sé, Carlos, si tú quieres darle una respuesta más apropiada a esa pregunta que me parece que es muy importante cuando estaría indicada una espirometría en general en la práctica diaria. Pues, profe, básicamente las guías de práctica clínica y la Sociedad Británica del Tórax dicen que todo paciente con disnea de ejercicio debe ir a una espirometría. Adicionalmente, los pacientes que usted mencionó, los pacientes con tos crónica, tos que dure más de 3 semanas, los pacientes con aumento en la producción del esputo y los pacientes con sibilancias, ¿cierto? En términos generales, también se utiliza la espirometría como un método de tamización no a los pacientes sintomáticos, sino a los pacientes asintomáticos que tengan, ya lo hemos comentado, exposición al humo de leña, a la combustión de biomasa, exposición al tabaco, pero exposición laboral también a polvos, gases y humos, ¿cierto? Adicionalmente, todo paciente eh, que por alguna razón se quiera realizar un test de ejercicio cardiopulmonar también requiere una espirometría. Los pacientes con sospecha de asma, los niños con sospecha de asma también es otra indicación. En términos generales, la espirometría pienso yo que es una herramienta muy útil porque nos ayuda a determinar si la enfermedad pulmonar que tiene el paciente es de carácter obstructivo o si debemos sospechar una enfermedad restrictiva. Entonces, toda enfermedad pulmonar crónica debería tener una espirometría. Muy clara la respuesta y es un examen que no es costoso, está en el POS además y no molesta al paciente. Esta parte, es decir, el paciente a veces se incomoda un poquito porque el técnico le hace, tienes que soplar bien, y a veces los ancianitos les queda difícil y bueno, hay veces que hay que insistir. En estos días me pareció muy simpático, yo estaba recogiendo un informe que estaba en ese momento yo mandando a un consultorio y le estaban haciendo la espirometría a un chiquitín. Y la historia que le estaba contando, la técnica era muy simpática. Bueno, no, tú estás soplando en este caso es para tumbar la casita de los marranitos, como tú si fueras el lobo feroz, entonces tienes que esforzarte por soplar bien para tumbar la casa de los marranitos. Entonces es una cosa muy interesante de cómo el técnico se la ingenia para lograr la colaboración del anciano, del niño, etcétera, etcétera, para lograr un buen examen. ¿Ok?
Sí, señor. Carlos, ¿algún comentario adicional? No, es Bueno, lo que usted dice, profe. Sí, señor. bueno, entonces, mira la pregunta que surge, este paciente, la relación del FB1 y el FBC basal está alterada. ¿Nos permite ya hacer diagnóstico de EPOC o todavía no nos permite hacer diagnóstico de EPOC? Sí, es un comentario, una pregunta que me parece buena. Realmente el criterio que uno hace, que uno escoge, es la relación BEF1, capacidad vital forzada, post broncodilatador, ¿cierto? Ese es el criterio que se ha escogido. Si es inferior a 0.7, igual o inferior a 0.7, el paciente tiene una alteración ventilatoria obstructiva. En el paciente, fíjense que el basal, como ahí lo está señalando el profe, es de 0.76, ¿cierto? Recuerden que 0.76, ese número quiere decir algo, quiere decir que de toda mi capacidad vital, en el primer segundo de flujo, yo estoy botando o debo botar el 70% o más. ¿De acuerdo? Esa es una interpretación fisiológica de la relación BEF1 capacidad vital forzada. Es decir, todos los sujetos sanos, según esta prueba, deben expulsar el 70% de su capacidad vital de manera forzada en el primer segundo. Por eso la relación BEF1, capacidad vital forzada, es una relación entre dos medidas de volumen. Entonces, observen que en la primera espirometría el BEF1 es de 2,34 y la capacidad vital forzada del paciente es de 3,38 en la parte más superior. Eso quiere decir que 2,34, si ustedes tienen una calculadora, es el 76%, perdón, el 69% de 3,38. ¿Se entiende más o menos eso? Es decir, dividir el BEF1 sobre la capacidad vital forzada me da la relación. Y cuando yo lo divido, estoy diciendo que de toda mi capacidad vital forzada, debo botar en el primer segundo el 70% o más. Post broncodilatador. Si yo no soy capaz de hacer eso, entonces tengo una alteración ventilatoria obstructiva, que es un signo espirométrico de EPOC. Entonces, mire que aunque el basal no le da menor de 0.76, es decir, cumple con el criterio, ¿cierto? Y entonces, este paciente, definitivamente, vale la pena mirar las curvas. No sé si le gastemos un ratico, Carlos, a mostrar las curvas y a analizar las curvas, o no es uno de los temas que se nos pide. Yo creo que de pronto lo más importante para ellos es el reconocimiento de cuando hacemos el diagnóstico de EPOC y cómo lo logramos categorizar, porque es muy importante determinar, de acuerdo a esto, a esa relación, si se trata de un compromiso leve, moderado, grave o muy grave. Y aquí precisamente está la propuesta. Cuando tenemos esa relación, menor de 80% es leve, moderada 80-50, 50-30 grave y menor de 30 muy grave. ¿Ok? Perfecto. Y mira, la parte siempre y cuando se haya obstrucción definida por una relación de BF1 y CBF menor de 70. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, este paciente se le realizaron gases arteriales. Aquí tienen ustedes los resultados de los gases arteriales. A nivel de Medellín, y ese momento el paciente está respirando aire corriente de Medellín, una PO2 de 52, una PCO2 de 50, un pH de 7,39
está un bicarbonato de 30 milimoles por litro con exceso de bases 4, anion gap 10, diferencia alveolo arterial de O2 de 21. No sé si quieres, Carlos, que muestre tu conferencia y las diapositivas o puedes comentarlo con estos resultados. Eh, Intentémoslo comentar inicialmente así, profe. Adelante, Carlos. Entonces, lo primero para la interpretación de los gases arteriales, no nos fijemos por el momento en el pH, ¿cierto? Sino que fijémonos en los dos gases arteriales más importantes, son la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, es evidente que tiene una PCO2 más alta de lo normal. Recuerden que en el estudio del doctor Ortega dijimos que máximo hasta 40.2 es la PCO2 aquí en Medellín. Pero este paciente tiene una hipercapnia, que es el aumento en la concentración de CO2, y eso es un signo sugestivo de hipoventilación y de una enfermedad obstructiva, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes estén en su práctica clínica y vean pacientes con gases arteriales con hipercapnia, no solamente el EPOC genera esto, sino también la apnea del sueño. Los pacientes que tienen apnea del sueño pueden tener hipercapnia también, específicamente una hipercapnia que se acentúa en las horas de la mañana. ¿Con qué síntomas puede uno sospechar que una persona pueda tener una apnea, hipopnea obstructiva del sueño, Carlos? Son síntomas que sí se diferencian un poco de los del paciente con EPOC. Por ejemplo, la cefalea matutina es uno de ellos, la somnolencia diurna, el paciente está viendo televisión o está haciendo las labores, e inclusive a veces de pie, se duerme. em, y obviamente el paciente tiene un sueño que no es reparador. Otro de los síntomas puede ser el ronquido. Por eso entrevistar a la pareja es también, o a su cónyuge es muy importante. Y en general, pero no todos son así, la mayoría de pacientes sufren de obesidad como una comorbilidad. Entonces, esos síntomas de cefalea matutina, sueño no reparador, ronquido, son síntomas que si uno se pone digámoslo así, a pensar en los familiares que tiene en su casa, de pronto mi papá, de pronto, cierto, un tío, uno lo nota obeso, muy cansado, se duerme viendo televisión fácilmente a las 3 de la tarde y realmente le da un dolor de cabeza por la mañana, uno empieza a pensar, ¿será que esta persona tiene una apnea del sueño? Que es otra de las enfermedades que puede cursar con hipercap. Perfecto. Y bueno, ya será un tema que van a Sí, estudiarlo con mucha profundidad para la parte del manejo, fundamentalmente disminuir la obesidad y posiblemente si se estudia ya una polisomnografía para clasificar la severidad del síndrome para justificar o no la utilización de un CPAP y hacer la titulación correspondiente, ¿no, Carlos? sí, señor, es correcto. El tratamiento es con el CPAP. Perfecto. Entonces, adelante. Primer detalle con ese paciente, entonces, una hipercapnia, ¿ah? Importante para tenerlo en el diagnóstico diferencial, EPOC, y dentro de las otras causas frecuentes, la apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Paso seguido con la interpretación, profe, es observar la PO2. Como ya le había mencionado a los estudiantes en la clase, mm, en términos generales se considera que toda presión arterial de oxígeno por debajo de 60 quiere decir que el paciente tiene hipoxemia. Pero la presión parcial de oxígeno está o es una variable que está en función de la edad. ¿Eso qué quiere decir? Yo no le puedo pedir presiones arteriales tan altas a un paciente de 80 años como se las debo pedir o esperar que estén en un niño recién nacido, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, mencioné en la charla que hay una ecuación que precisamente se derivó también del estudio del profe Ortega, y es una ecuación que es de la siguiente manera, es 104 menos 0.34 por la edad. Yo creo que por aquí tengo tu presentación de pronto
Carlos, y te pueda servir de pronto para esto, ¿no? Sí, señor. Me dices, Es muy, muy abajo. vamos a mirar. Más adelante, Carlos. Sí, señor. Ok. Ahí. ¿Sí? Sí. Entonces, observen en esa diapositiva hay dos gráficas. La de la izquierda es la PO2, la presión parcial o arterial de oxígeno, en función de la edad. Y esto va cayendo conforme pasan los años, ¿cierto? Esto se debe pues al cambio de la elastina por el colágeno a nivel pulmonar, a la disminución de la masa muscular. Son cambios fisiológicos que llevan al descenso de la PO2. Otras teorías dicen que el centro nervioso que sensa la PCO2 también se vuelve menos sensible a los cambios de esta, entonces genera menos intercambio gaseoso. Independientemente de qué teoría sea la que explique el hecho, la PO2 en el percentil 5 de nosotros, de todos nosotros, se calcula según la edad. Entonces, este paciente, ¿cuántos años tenía? Tenía 63. 63 años. Entonces, un cálculo de la PO2 50 de él nos dice que debe estar alrededor de 80. Sí, Perfecto. 77. Sí, Ujú. señor. Entonces lo estamos encontrando en 50. Exactamente. Este paciente definitivamente está hipoxémico. A pesar de su edad, no es una PO2 esperable para él. Ujú. Obsérvese que si cogemos o si tomamos un sujeto, por ejemplo, de 50 años, ¿cierto? El valor límite sería distinto. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta ecuación porque es una ecuación en nuestro medio, una ecuación que derivó el doctor Ortega de estudios que hizo con sujetos sanos mm, en un promedio de 45 a 60 años. Eran sujetos que no fumaban, eran sujetos que tenían espirometría normal y les hizo gases arteriales a todos aquí en Medellín. Tomó en aquel entonces internos, residentes, uno que otro profe se apuntó y logró hacer una curva, una gráfica de normalidad para nuestra población. Perfecto. Muy, muy buena información, Carlos. Muy bien. Entonces, listo. Sigamos con nuestro paciente. ¿Algún otro comentario sobre los gases arteriales del paciente, Carlitos? Finalmente, profe, ver la parte del pH y que yo les estaba comentando a ellos, observen que el bicarbonato está un poco alto. De pronto, si alguien tiene alguna explicación para eso, alguien quiere dar alguna Ajá, opinión. propuestas, porque está un poquito alto el Sí, bicarbonato. Bueno, ustedes nos están proponiendo Daniel, que es una compensación renal, eh, Juan Restrepo, que es una compensación de acidosis, y Luisa, compensar la hipercapnia. sí, sí, señor. Yo creo que todos tienen como la misma idea y es eso mismo. Recuerden que ante una acidosis respiratoria, que es lo que el paciente tiene una PCO2 muy alta, eh, el pH se mantiene en sus rangos fisiológicos, pero es mediado por una compensación renal. El riñón empieza a reabsorber el bicarbonato y esto permite que se tamponen los ácidos derivados del dióxido de carbono y el pH esté en la normalidad. Muy probablemente se trate de una acidosis respiratoria crónica
habría que hacerle la regla de compensación, más o menos como les expliqué en la clase. La regla de compensación dicta que si una acidosis respiratoria se instaura y si es de manera crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el APCO2, de 3 a 4 milimoles de bicarbonato deben aumentar. Y yo creo que este paciente tiene esa misma respuesta como si fuera una acidosis crónica. Angie Así, tiene una sí, pregunta. Así, perdón. Germán, Angie tiene una pregunta para ti. Adelante, Angie. Hazla a todos los participantes. Adelante, Angie. Bueno, si quieres, perdóname, te interrumpí, Carlos, pero si tienes algo más para comentar o esperamos la pregunta que Angie nos está escribiendo. yo quería comentar una pregunta que me parece importante, que se omitió de pronto, profe, y es una que hace Rubén de por qué disminuye el porcentaje postbroncodilatador. Entonces, en la Adelante. espirometría. Ajá. Entonces, es muy interesante esa pregunta, pero es una respuesta que uno la tiene que sacar por fisiología. Supongamos que yo tengo un paciente con EPOC que tiene atrapamiento de aire, ¿cierto? Tiene una capacidad vital forzada muy grande porque tiene mucho volumen en sus pulmones. Entonces, si yo le doy broncodilatadores, pueden suceder dos fenómenos de manera variable. Uno, que al mediar la broncodilatación, el BEF1 aumente y eso aumente la relación, o que al darle un broncodilatador, el aire que está atrapado pueda salir y eso disminuye la capacidad vital forzada. En cualquiera de los dos casos, si se aumenta el BEF1, ¿cierto? Y se disminuye la capacidad vital forzada, perdón, si se aumenta el BEF1 y se aumenta la capacidad vital forzada, de todas maneras no importa qué suceda, porque igual la relación que hay entre el BEF1 y la capacidad vital forzada sigue siendo menor de 0.7, ¿cierto? O sea, él decía, ¿por qué el paciente en basal está en 0.76 y por qué al darle broncodilatador quedó en 0.69? ¿Por qué descendió? Pudo pasar cualquiera de los dos fenómenos. O se aumenta el denominador de esa relación, ¿cierto? O simplemente se disminuye el numerador con el broncodilatador. Perfecto. Carlos, hay tres preguntas que yo creo que tú alcanzas en este momento a leerlas en el chat, ¿cierto? ¿O no? Dice Angie, cuando los cálculos de la compensación no dan ni para crónica ni para aguda, sino en el intermedio, ¿qué se interpretaría? José nos dice, profe, ¿para qué me sirve el dato del anion gap en esa acidosis respiratoria? Y finalmente Isabela dice, ¿no hay también una alcalosis metabólica? Entonces, muy importante pues las tres preguntas. Recuerden, muchachos, que uno puede tener un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con una acidosis respiratoria crónica, y exacerbarse, ¿cierto? Y tener una compensación sobrepuesta entre una aguda y una crónica. Entonces, muchas veces esto es una teoría, la teoría de los gases arteriales, pero ustedes saben que las teorías explican hechos del mundo de manera parcial y en ciertas condiciones llamadas ideales. Entonces, el paciente en la vida real básicamente no tiene un comportamiento tan típico porque él puede venir con varias cosas. Si esperamos una respuesta de 4 por cada 10 y aumentó la PCO2 de 40 como su límite superior a 50, yo debería esperar que el bicarbonato subiera de 26 más 4, es decir, estuviera en 30, ¿cierto? Y yo creo que está perfecto porque llegó a 30, como ahí se observa. Definitivamente el anion gap no, entonces yo creo que no tiene una alcalosis metabólica. Habría que mirar si el paciente toma diuréticos, eso también podría uno decir, porque la primera causa de alcalosis metabólica que uno ve en la práctica clínica es un paciente con diuréticos
pero en términos generales, si no los toma, yo creo que la respuesta es una respuesta de una acidosis respiratoria crónica. Repasemos aquí están los medicamentos, Carlos. Tiene carvedilol, clopidogrel, asa, atorvastatina, espironolactona, no tiene furosemida ni hidroclorotiazida, enalapril, salbutamol, bromuro de hipatropio, beclometasona y dinitrato isosorbide. Sí, Isabela dijo que está satisfecha con la respuesta, profe. Si es así, Ok, perfecto, listo, muy bien. Entonces vamos avanzando. Yo creo que vamos definiendo los patrones, ya has acabado de decir muy bien cómo se hace el diagnóstico, la diferencia que hay con el patrón restrictivo o el patrón mixto. Creo que esto ya es lo que quedó como bien caracterizado. Se formulaban algunas preguntas sobre algunos detalles adicionales que vamos a discutir. Uno de ellos es eh, quien clasificó al paciente y asignó un MRC de 1, encontró que el paciente, ¿qué le dice al clínico esto? ¿Por qué dijo quien evaluó a este paciente que tenía un MMRC de 1? ¿Qué significa esa calificación? ¿Y qué tan importante es para este paciente y para su futuro y demás? Ánimo, que ya alguien me empezó a mencionar de qué se trataba. Ajá. Entonces, Alejandro nos propone, Andrés, que hay una disnea al caminar en plano o al subir una pendiente. Le da disnea al caminar en plano o pendiente. Ujú. Es bien interesante la escala. En la escala, recuerden cómo trabajamos en falla cardíaca. Y esta manera de calificar la disnea cuando es problema pulmonar, la forma como se pregunta específicamente y posiblemente puede ser muy valioso cuando uno escribe en la historia clínica, más que la apreciación de uno. Yo pienso que está en grado 1, grado 2. Puede uno decir, mire, ese paciente es capaz de caminar en plano a paso lento sin problemas, o tiene disnea cuando camina rapidito en plano, o tiene disnea nunca en plano, pero sí cuando hace una pequeña pendiente. Y por eso esas clasificaciones de grado 0, ahogo, falta de aire ante actividad física o ejercicios, perdón un segundito, muy intensos. Sería el paciente que prácticamente no se limita en su vida diaria solamente cuando hace una actividad supremamente intensa. Grado 1, ahogo, falta de aire al caminar rápido en lo plano o al subir una escalera o una pendiente suave, como lo han planteado ustedes. Grado 2, cuando hay ahogo o falta de aire que le hace caminar en lo plano más despacio que otra persona de la misma edad o debe detenerse por disnea al caminar a su propio paso en plano. Ya grado 3, ahogo o falta de aire que obliga a detenerse al caminar una cuadra 100 metros o después de unos minutos en lo plano. Y grado 4, ahogo o falta de aire al bañarse o vestirse o afeitarse que no le permite salir de la casa. ¿Estamos? ¿Tú quieres hacer algún comentario sobre esta clasificación de la disnea en paciente pulmonar, Carlos? sí, profe, la clasificación en muchachos en medicina no tienen un sentido si no se le aplica a la realidad. Es decir, las clasificaciones no son teóricas, no las tenemos ahí como un artilugio académico, no, sino que las clasificaciones nos hablan primero de algo muy importante y es cuánta limitación tiene nuestro paciente, es intentar objetivizar cuán limitado están. Entonces observen que si ustedes de un día para otro empiezan a experimentar ahogo al bañarse o al vestirse, eso debe ser algo terrible para un paciente que vive con la EPOC, que lo siente todos los días. Segundo, las clasificaciones tienen un sentido pronóstico. ¿Eso qué quiere decir sentido pronóstico? Y ahorita nos vamos a adelantar pues a lo que es los índices multidimensionales o el BODEX.
si yo tengo un paciente con clase funcional del MRC, que quiere decir Concilio Médico de Investigación Médica, Concilio de Investigación Médica, esta clasificación me dice que ese paciente tiene un peor pronóstico que los pacientes que tienen un MRC 1, por ejemplo. Si yo tengo MRC de 4, mi pronóstico es peor que si tengo un MRC de 1. Y finalmente, esta clasificación me sirve también para emplear un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque los pacientes con la EPOC, con clase funcional MRC 01, posiblemente solo se beneficien de broncodilatadores de acción corta a necesidad. Pero los pacientes con MRC 3 y 4 probablemente se beneficien de broncodilatadores de acción larga por horario, ¿cierto? Entonces eso tiene una importancia. Las clasificaciones en medicina interna no son, como ya les mencioné, algo académico simplemente, sino que me da pronóstico, me da una idea de cuán limitado está el paciente y como el profe está mostrándolo ahí, el MRC me da también una pauta para el tratamiento, ¿cierto? Ujú. Y mira lo interesante cómo correlaciona con la prueba de la caminata de los 6 minutos, que es una prueba que es supremamente sencilla de hacer. La cosa es que se requiere una buena estandarización. ¿Les puedes comentar, Carlos, cómo es la prueba de 6 minutos mientras yo contesto una llamadita telefónica? Sí, señor. Entonces, básicamente la prueba de caminata de 6 minutos, muchachos, junto con la MRC, el índice de masa corporal y el BF1, todos sumados nos dan el índice de Bode, que ahora vamos a hablar de él, pero específicamente en el test de caminata o de distancia recorrida en 6 minutos se realiza con el paciente, usualmente en las horas de la mañana se dice que traiga indumentaria para hacer ejercicio y en un plano que se dibuja un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo que tiene unas dimensiones ya establecidas, estandarizadas, y el terapeuta respiratorio o la terapeuta respiratoria usualmente empiezan a contar 6 minutos y van a empezar a decirle al paciente y a estimularlo a que camine lo más rápido posible, ¿cierto? No que corra, que camine, porque es un test de caminata. Los extremos del rectángulo no pueden ser saltados, es decir, no se puede saltar por las esquinas, debe recorrer el rectángulo cuantas veces pueda, caminando lo más rápido posible, y después de 6 minutos, la terapeuta para el cronómetro le dice que se detenga, ¿cierto? Si es necesario le suministra oxígeno y calcula, ya el profe les está poniendo más o menos las dimensiones ahí en el dibujo, calcula cuánto recorrió en esos 6 minutos. Es una prueba muy linda, pero necesita estandarización y la terapeuta va a acompañar al paciente con los estímulos cuando están indicados. Y miren qué bonito. Aquí uno objetiviza, ya no es solamente que uno diga, mire, este paciente tiene disnea cuando alcanza a caminar 100 metros, sino que uno va a determinar la distancia que efectivamente caminó y nuevamente, así como la evaluación clínica que estábamos haciendo, tiene una determinación de pronóstico, como lo está diciendo Carlos, y lo mismo que probablemente tenga una determinación para la forma como uno va a definir el tratamiento de este paciente. Aquí son detalles, primero de aproximación clínica y luego de apoyarse de exámenes muy sencillos, pero que le dan una información muy valiosa para pronóstico y también tratamiento. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces teníamos otros detallitos más sobre la prueba de 6 minutos y ese paciente afortunadamente en los últimos meses, como saben ustedes, no, mm, no ha tenido recaídas en los últimos 6 meses. Entonces, hasta este momento tenemos una información de la prueba de función de espirometría, tenemos una información de que el paciente ha estado muy estable de sus aspectos pulmonares, no ha tenido recaídas, tiene una
un índice, un MRC de 1. Entonces, ¿cuál sería la clasificación GOL en la cual enmarcaríamos a este paciente? Hay una pregunta muy interesante, Carlos, de Juan. Dice, hombre, este paciente que también tiene problemas cardíacos, entonces, esa disnea puede ser cardíaca, puede ser pulmonar. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos usualmente con los pacientes que comparten problemas pulmonares y cardíacos. Y ya el doctor Atencia nos estaba diciendo, hay una prueba específica que es una prueba cardiopulmonar, donde no solamente se hace una determinación de la prueba de esfuerzo basada en la tolerancia del paciente, sino hay manera de hacer durante toda la evaluación del ejercicio cuál es el consumo de oxígeno del paciente y pueda tener una aproximación de si la limitación del paciente es más por un problema cardíaco o es más por un problema pulmonar, pero sin la menor duda, el paciente con disnea y que comparte problema pulmonar y cardíaco es un reto para uno tratar de identificar su limitación si se debe al problema pulmonar o al problema cardíaco. Y es mucho más exigente y por eso se requiere en estos pacientes hacer pruebas cardiopulmonares para uno poder identificar si su limitación es de una u otra índole. No sé si tengas algún comentario para eso, Sí, Carlos. la pregunta también estaba dirigida a ver si había una contraindicación para la prueba de esfuerzo. Uh -huh. Entonces, en la página de la Sociedad Americana del Tórax ponen ATS 2002, hay una guía para ejecutar esta prueba. Y las contraindicaciones que dice la guía es que el paciente tenga una angina inestable reciente en los meses previos o un infarto agudo de miocardio durante los meses previos. Esa es la contraindicación absoluta de la caminata de 6 minutos. Hay otras Claro, y contraindicaciones. definitivamente al paciente pulmonar también uno le puede hacer una prueba de esfuerzo convencional. Claro está que tiene que utilizar un protocolo mucho más suavecito. Puede ser, por ejemplo, un protocolo de Bruce modificado o puede ser un protocolo que llamamos de bajo nivel o hay protocolos apropiados donde tenemos la posibilidad de montarlo en una banda, poner al paciente a caminar a un ritmo que él lo tolere y le podemos ir aumentando progresivamente la pendiente hasta que el paciente tenga la disnea que no le permite avanzar más, o aparecen cambios electrocardiográficos indicativos de isquemia, o aparecen arritmias u otra situación. ¿Correcto? Sí, Bueno, señor. ustedes estaban ahorita discutiendo sobre lo de Gold. Yo pienso que ha habido aquí un cambio muy interesante, Carlos. ¿Les puedes contar? Porque fíjense que lo que estábamos ya hablando de cómo el doctor Ortega nos contaba de que no solamente uno está hablando de la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica basada en las determinaciones de la limitación del FB1, sino de que aquí tenemos que tener en cuenta el estado funcional del paciente y las recaídas por año que se han ido convirtiendo en un factor pronóstico supremamente importante y por eso ha surgido esta clasificación que anteriormente era GOL 1, 2, 3, 4 a una de GOL A, B, C, D que nos da una idea mucho más apropiada del pronóstico del paciente, donde se tienen en cuenta los otros aspectos sistémicos que ahora decíamos que incluyen en este momento la concepción de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Adelante, Carlitos. Sí, profe, muchas gracias. Observen, muchachos, esa gráfica que está ahí. Es una especie de cuatro paneles, cuatro cuadrantes, donde lo que uno hace básicamente es clasificar el paciente con EPOC basado en el eje de las Y, está la clasificación espirométrica del GOLD basado en el BEF1, ¿cierto? Ya todos lo sabemos, de 50 a 80% del BEF1, de 50 a 30, de 30 a 15 y menor de 15. Esa clasificación antes se tomaba como la más importante en EPOC, pero nos dimos cuenta de algo con el paso del tiempo. Resulta y sucede que los pacientes con GOLD 4 por espirometría, algunos
tenían una mejor supervivencia que los del Gold 1. Y entonces eso nos hizo cuestionar la espirometría como una herramienta definitiva o como la única variable a considerar para, digámoslo así, saber el pronóstico del paciente. Pronóstico quiere decir en medicina, muchachos, cuánto el médico, según su saber, cree que el paciente va a durar o cuánto va a durar con buena calidad de vida. Entonces, no era lógico pensar que mientras yo tuviera un BF1 más bajo, viviría más que otro paciente que no lo tuviera. Pero eso era porque no estábamos viendo, digámoslo así, el cuadro completo, no estábamos viendo, eh, no estábamos apreciando la complejidad de esta enfermedad. Y es por eso que la clase funcional que está en el eje de las X abajo también es muy importante para establecer el pronóstico. Como ya lo mencioné, pacientes con MRC mayor a 2 tienen un pronóstico que es peor y el tratamiento debe ser distinto. Y finalmente, no solo estos dos parámetros, sino el número de exacerbaciones que está en el segundo eje de las Y, a la mano derecha, es importante porque cada exacerbación en un paciente con EPOC constituye un escalón de caída en su supervivencia. Es decir, los pacientes que exacerban 2 o más veces por año, exacerbaciones que requieran hospitalización, son pacientes que indudablemente deben estar en los cuadrantes C y D. Es decir, son pacientes más graves. Entonces, viendo esto en su conjunto, esta clasificación también, digámoslo así, va en el mismo sentido de la clasificación del BODE o del BODEX, en la cual se toman múltiples variables, los síntomas, el riesgo por la espirometría, el grado de obstrucción, el impacto clínico y las exacerbaciones para clasificar al paciente con EPOC. Es decir, hoy en día ya no es suficiente la espirometría, yo tengo que sumarle a eso las exacerbaciones y los síntomas de mi paciente para clasificarlo, y como ya lo verán, la clasificación tiene importancia terapéutica, ¿cierto? Posiblemente adelantándonos un poco, requerirán algunos pacientes esteroides, en cuáles debemos usar los esteroides o en cuáles los broncodilatadores de acción larga. Entonces, esta clasificación me sirve para pronóstico y tiene utilidad también en el tratamiento, en la parte de la terapéutica del paciente. Perfecto. Comentarios. Fíjense ustedes nuevamente los grupos, tal como están planteados, nos permiten establecer pronóstico. Muy bien. Estaba la pregunta sobre las cifras de presión arterial sistólica y la arteria pulmonar. Nos dirían que ese paciente tiene hipertensión pulmonar. ¿Qué presión de la pulmonar encontramos informado en la ecocardiografía? Recuerden que la forma directa de hacer la determinación que uno queda convencido de que es la forma de hacerlo es un cateterismo directamente de la arteria pulmonar. La ecocardiografía da una aproximación y hay una buena correlación con ella, pero a veces puede haber como alteraciones y no ser completamente coincidente con las determinaciones que uno hace directamente con la determinación intra arterial. Entonces, en este caso se calculó 35 milímetros. Y como ven ustedes, está un poquito por encima de lo normal, pero no tiene unas cifras exageradamente elevadas. Lo normal sería 25, 27, tiene 35. Hay una pequeña elevación de la presión de la pulmonar. Ese paciente ya también está empezando a aumentar la presión de la pulmonar como una manera de indicarnos de que hay una broncoconstricción importante que está provocando una mayor dificultad para el paso de la sangre a través del sistema arterial pulmonar. ¿Algún comentario, Carlos, sobre eso? No, lo que usted dice, profe, es muy interesante, sí, señor. Ya el paciente, posiblemente esa vasoconstricción pulmonar mediada por la hipoxia está teniendo sus repercusiones sobre las presiones sistólicas
contra las cuales el ventrículo derecho tiene que eyectarse. Perfecto, muy bien. Y finalmente, la última pregunta que teníamos, porque la parte de tratamiento no la vamos a mencionar, Ok, Carlos, porque ya este semestre se les quitó todo lo de farmacología, de manera que más bien se va a dejar para un nivel, tal vez el quinto, no, se subió, creo yo, que hasta el noveno semestre, donde ya con más elementos clínicos se profundiza la parte de la... eh, de la parte farmacológica. Este detalle, para que ahorita discutimos un poco más sobre hipertensión pulmonar, sobre la escala de Bohr, que es también un detalle clínico muy bonito para la prescripción del ejercicio. Yo creo que algunos de ustedes han manejado con el doctor Domingo Caraballo la escala de Bohr en las pruebas de esfuerzo que han ustedes tenido la oportunidad de asistir y a los programas de rehabilitación cardíaca. ¿Qué significa una escala de Bohr de 12? El paciente, fíjense que decía, el paciente le han dicho que debe llegar durante el ejercicio a una percepción de 12 en la escala de Bohr. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la escala de Bohr y ese nivel de 12 en la escala de Bohr convencional? Porque también hay una escala de Bohr que es modificada, que va de 0 a 10 y ahorita la vamos a comparar. ¿Qué significa un 12 en la escala de Bohr? Ánimo, chicos. Te voy a contarle al doctor Domingo Caraballo que él no le sacó para nunca la escala de Bohr cuando estaba haciendo las pruebas de esfuerzo con sus pacientes. ¿Ah? Sí. Recuerden que es una escala muy bonita que fue elaborada por un investigador sueco que trabajando con una población muy grande se dio cuenta de que había una correlación muy adecuada entre la frecuencia cardíaca y la sensación de fatiga de las personas. Entonces, cuando una persona tenía en reposo o alcanzaba a tener, por ejemplo, 60 de frecuencia cardíaca o 70, la sensación de fatiga y de exigencia era de muy ligera. Cuando la frecuencia cardíaca, esto pues en personas jóvenes, llegaba a 80, 90, la sensación de exigencia era muy ligera. 10, 11 ligera y ya entre 12 y 13 algo fuerte. Es una actividad moderada, pero algo dura. Ya empezaba a ser mucho más exigente y la persona se sentía fatigada en niveles en los cuales llegaba a frecuencias cardíacas de 140, 150, 160 y ya muy duro, ya sintiéndose francamente fatigado, 170, 180, 190 o 200. Entonces se empezaron a dar cuenta de que esto también se correlacionaba con el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Y hemos aprendido de que el ejercicio que logra los beneficios más apropiadamente y con menos riesgos es el ejercicio que se hace en forma moderada. Idealmente cuando le enseñamos al paciente que debe llegar a un nivel de Bohr entre 12 y 13. Es un buen nivel de percepción del ejercicio para lograr los beneficios del ejercicio con seguridad. Por supuesto que hay diferentes formas de entrenamiento, hay entrenamientos intervalados, en el cual uno puede llevar la frecuencia cardíaca durante 2, 3 minutos a frecuencias máximas y luego hacer que la persona esté durante 4 o 5 minutos trabajando a un nivel mucho más suavecito y haga momentos de hit, de exigirse de forma intensa hasta llegar a niveles muy altos de frecuencia cardíaca, pero para nuestros pacientes coronarios y los pacientes pulmonares es suficiente con tratar de llegar a percepciones de ejercicio moderado entre 12 y 13. ¿Ok? Listo. Entonces hablábamos de hipertensión pulmonar, sería por encima de 25, pero la definición la da mucho más la media, la media cuando se mide directamente en la arteria pulmonar. Pero si tomamos la
presión arterial medida por ecocardiografía, la idea es que empezamos a considerarla que hay una hipertensión por encima de 30 y la clasificamos de leve cuando va hasta 40, de 40 a 60 moderada y más de 60 ya sería una hipertensión pulmonar severa. Bueno, yo creo que esta era la parte que queríamos conversar con ustedes. De pronto, Carlos, algunos comentarios finales con este paciente que definitivamente, ¿qué vamos a hacer con ese paciente, Carlos? Es un paciente que todavía está fumando, tiene enfermedad coronaria, acabamos de diagnosticarle una EPOC que afortunadamente es un gol. ¿A qué llegamos? ¿Un gol qué tipo? Parece ser que fue 2 en la clasificación de la escala espirométrica del GOLD, teniendo en cuenta la disnea del paciente, Que es uno. exactamente que es 1, y teniendo en cuenta el número de exacerbaciones que no había tenido, Ha ¿cierto? tenido un bode de 3. Sí, ese paciente probablemente tenga una escala de GOLD A, ¿cierto? Una Exacto. clasificación A por el momento. Es un paciente con un gol A. Muy posiblemente es un paciente que todo lo que requiere es que logremos que deje de fumar, ¿no? Sí, sí, profe, eso Ok. de la mano con el grupo de toxicología, eh, se debe hacer un tratamiento de esto, porque recuerden que cuando el paciente deja de fumar, empieza a tener una especie de síndrome de abstinencia, empieza a faltarle el cigarrillo. Entonces, los programas de cese del hábito tabáquico, además de la parte psicológica, van acompañados de suplementación de nicotina en tabletas o en parches o en forma de chicles, y ciertos medicamentos que pueden ayudar a disminuir esa ansiedad para fumar. Entonces, debe haber un desmonte gradual del cigarrillo, suplementación de un programa de suplementación de nicotina, mientras se logra el desmonte de los cigarrillos, y posiblemente se beneficie de broncodilatadores de acción corta, específicamente salbutamol o ipratropio, que son como opciones que podemos mencionarle a los muchachos, y solamente hasta ahí, para que en un nivel más avanzado retomen el tema del tratamiento. Perfecto. Juan José, creo que nos hemos comprometido a trabajar una hora y media y creo que tenemos suficiente. De manera que esa discusión de las curvas lo dejamos para más adelante. Creo que hemos hecho una buena revisión del caso clínico, las reflexiones y todos los apuntes que hemos tenido el doctor Atencia, las preguntas de ustedes han sido muy valiosas y pues confiamos que con estos elementos van a resolver muy bien algunas de las preguntas que se van a formular en el próximo parcial. ¿Algún comentario final, Carlos? No, profe, agradecerle a usted, profe, esta oportunidad de hablarle a los muchachos, de hablarle a usted también, felicitarlo porque usted es una persona que le da a uno mucho ejemplo, porque usted sigue estudiando, profe, y qué bueno que pasó a la maestría en telemedicina. Yo lo felicito, profe, aquí delante de todos los muchachos. Lo felicito, y qué bueno que nos siga enseñando mucho, nos No, siga enseñando a enseñar. muy querido. Muchas gracias, jóvenes. Un buen fin de semana, que aprovechen mucho y esperamos que Nacional gane esta noche, ¿eh? Bueno, ok, Chao. chao.